política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a tener el gusto de conversar con uno de los íconos, el ícono probablemente de la defensa de los derechos humanos en México. Toda su vida dedicada a este tema que nos interesa a todas, a todos. El senador Emilio Álvarez y Casa, que además se volvió senador por derecho propio, llegó con su propia autoridad moral al Senado de la República como senador independiente y como en todos los puestos en los que ha estado. Querido Emilio, bienvenido, ha hecho una estupenda labor. Muchas gracias por acompañarnos. Créeme que es un honor tenerte en esta conversación, querido senador Álvarez y Casa. Mi privilegio, querido Mauricio, es una grande alegría, un fortísimo abrazo en este espacio que la verdad tan necesario en términos de ideas, de retroalimentación, de diálogo, y por tu conducto, pues al auditorio literalmente de Guadalajara y el mundo, ¿no? Pues va a todas las redes universitarias, sale en el canal del Congreso, va por muchos lados esta conversación. Enhorabuena, y las redes, querido Emilio. Oye, Emilio, déjame empezar por ahí. Tú eres, pues sí, como lo dije hace un momento, un ícono en la defensa de los derechos humanos. Y te he escuchado decir recientemente, y te he leído, que el país está viviendo una de las crisis más graves de derechos humanos. Me preocupa que lo digas tú, porque tú eres la voz probablemente más autorizada en esta materia. Estamos viviendo una crisis tan grave de derechos humanos. ¿Nos puedes explicar qué está pasando, querido Emilio? Fíjate que sí, y debo decirte que lo vivo con mucho pesar. Okay. Lo vivo con desilusión, lo vivo con preocupación. En 2015, después de la trágica desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una visita a México, una visita en loco. Y justamente el marco de esa visita fue, de ahí se consolida con mucha fuerza el concepto de crisis de derechos humanos en México. Okay. ¿Tú estabas entonces como secretario ejecutivo todavía? Yo era el secretario ejecutivo de la comisión y justo en ese marco es que se toma con grande fuerza la dimensión de lo que pasa en México. Viene el fin del sexenio de Peña y hay una enorme expectativa por el cambio de gobierno que finalmente se consolida después de las elecciones. Una de las agendas de la que se esperaba más cambio, de la que se esperaba una situación radicalmente distinta, era justo esto, la agenda de derechos humanos, Mauricio. A 3 años vista, debo decirte que no solo es esa la realidad, sino que estamos peor de lo que se anunciaba en ese trágico 2015. Hoy, esta semana, matan al 4º periodista en lo que va del año. 4 periodistas asesinados. Ya la lista es mayor respecto a los sexenios anteriores comparativamente hablando. ¿Ya es mayor el número de periodistas asesinados en este momento que en sexenios anteriores? Así, en términos de lo que venía sucediendo al tercer año de un gobierno. Comparado con el tercer año de gobierno. Exacto. Comparado respecto a Calderón y Peña, por ponerlo así, incluso con respecto a Salinas de Gortari, que fue el sexenio con más periodistas asesinados. Fenómeno similar sucede con las personas defensoras asesinadas, en particular del medio ambiente. El tema de las personas desaparecidas en México no solo no para, está en proporciones dramáticas. Si la tendencia sigue como va, Mauricio, este gobierno va a ser el gobierno con más personas desaparecidas. ¿Tienes los datos a la vista, querido Emilio? Mira, aproximadamente el registro público hace cuenta de 95,000 personas desaparecidas, de los cuales estamos ya abordando más de 25,000 de este sexenio. Recientemente estuvo el Comité contra Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Estuvo en nuestro país alrededor de 2 semanas. Y uno de los datos más alarmantes del informe del comité es que durante su estancia, el comité reporta que desaparecieron más de 100 personas en México. Durante su estancia, ¿cuánto tiempo estuvo? Menos de 2 semanas.
menos de 2 semanas, es un informe público, es un informe preliminar, y un fenómeno similar, muy dolorosamente, sucede con los feminicidios. Los números son a la alarma. Eventualmente, la buena noticia es que eventualmente estanca respecto al peor, que es el anterior. Fenómeno similar está sucediendo con el tema de la violencia y el número de homicidios violentos y dolosos, que ya rebasaron también en términos de lo que va a este sexenio a lo que sucedió en el sexenio de Calderón, que fue el más violento. Y hay otros temas de la agenda, por ejemplo, que también resultan inusitados, como el fenómeno de la militarización, el rol público que asumen las Fuerzas Armadas, el presupuesto destinado y las labores civiles entregadas a las Fuerzas Armadas. Pero y algunos... antes, perdón que te interrumpa, querido senador, sí. Antes de entrar a ese otro capítulo, lo que relataste primero habla de personas desaparecidas y personas muertas, mujeres sí. y hombres muertos, personas asesinadas por distintas razones. Y me estás diciendo que este es el dato más alarmante en comparación con cualquier otro sexenio en su tercer año. ¿Te estoy entendiendo bien? No quiero dramatizar esto. ¿Es así? El dato duro, sostenido por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, sí, señor, es que los periodistas asesinados, defensores asesinados, feminicidios, homicidios, sí. están en los peores récords comparados con los sexenios anteriores. Ya no es solo, Mauricio, un problema del pasado, sí. es un problema que se ha recrudecido en la mitad de este sexenio. Por eso se puede afirmar que la crisis o las crisis de derechos humanos en México están mucho peor de como cuando empezó este gobierno. Ahora, estoy a punto de tener que hacer un pequeño corte, querido Emilio, pues tengo que hacer un corte en un momentito más, pero déjame sembrar esta pregunta para regresar después del corte. La crisis de derechos humanos no solo atraviesa por personas desaparecidas o asesinadas, seguramente también tiene otras experiencias, otras formas de violencia que pues tienen que ver con la pérdida de los derechos de las personas vivas. Si no te importa, déjame dejar esta pregunta pendiente, querido Emilio, para darle una vuelta, porque lo que estás relatando me remite más al crimen organizado que al Estado. Y cuando se habla de vulneración de derechos humanos, hablamos del Estado, no del crimen organizado. Si te parece, déjame sembrar esta pregunta y hacer un corte aquí y volvemos. No se vayan, estamos hablando con Emilio Álvarez y Casa, nada menos, y volvemos en un momentito. Estamos de vuelta con Emilio Álvarez y Casa, quien nos estaba diciendo en el primer bloque que estamos viviendo una de las peores crisis de derechos humanos en el país y nos daba datos espeluznantes, querido Emilio, sobre el número de personas muertas. Mi pregunta era, ¿a quién debe atribuirse? Es decir, para que haya una crisis de derechos humanos, por favor, corrígeme, tú eres el experto, tendría que ponerse ese acento en el Estado, no en el crimen organizado. ¿Cómo debemos leerlo? Absolutamente. Y ahí hay dos componentes. Primero es, esencialmente lo que estamos viendo es un fracaso del aparato de justicia en el derecho al acceso a la justicia, la seguridad y la integridad personal. Eso es una esencial responsabilidad del Estado. Y la segunda es que una parte importante de estos delitos y atrocidades son cometidas en contubernio con servidores públicos. Esa parte tiene un componente que ocupa un principalísimo orden y esencialmente, digamos, lo que te está indicando es que el Estado mexicano está en un fracaso total en los temas de lucha contra la impunidad y justicia. ¿Está capturado el Estado mexicano, Emilio? Yo creería que sí. Yo creería que cada vez más hay tramos de captura, no solo en el orden del control territorial. Lo que estamos viendo en términos de control del territorio por el crimen organizado no solo no disminuye,
sino la evidencia hace que, por ejemplo, el fenómeno de las personas desplazadas en México, producto del control territorial del narco, toma alarma. Los problemas recientes, por ejemplo, del aguacate y limón, que ya se sabían, pero que están en una nueva escala, son solo ejemplos de eso. Y también creo que hay una parte de la agenda pública de derechos humanos, por ejemplo, en materia de libertad de expresión, que tiene una erosión muy significativa, incluso desde las más altas esferas de poder. Lo que llamamos el derecho a la participación o la construcción colectiva del público, por ejemplo, en la agresión hacia organizaciones de la sociedad civil, me parece también muy importante decirlo. Hay una erosión de lo público y quiero referirme a 3 aspectos. A ver. Uno es la salud. Sí. Increíblemente, un correlato de lo que estamos viendo es un fenómeno de privatización de la salud, cuando la gente tiene que acudir a consultorios privados o la compra de medicamentos que no encuentran. A las farmacias estas que ofrecen. Las farmacias, los consultorios que están al lado de las farmacias similares. Eso no es otra cosa que privatización de la salud. Pues sí. En un tema como el que vivimos en la pandemia, donde México ocupa el 5º lugar en decesos y el primero en personal de la salud que ha perdido la vida. Y hay un tema que también tiene una enorme preocupación, que es cómo el crédito público ha sido desplazado por el crédito privado. Es decir, ahora resulta que la gente tiene que pedir a los narcos, a los agiatistas o incluso las remesas. Entonces se está dando un desplazamiento de lo público e incluso a las universidades públicas. Hoy comentábamos con una enorme sorpresa de 7 iniciativas a nivel estatal para que las universidades de los estados pierdan sus autonomías, que son iniciativas presentadas por el grupo mayoritario. Es decir, no solo temas como el CIDE... Perdón que te interrumpa, Emilio, perdón que te interrumpa. Lo que me estás diciendo es que en este momento hay 7 iniciativas en 7 congresos estatales para eliminar la autonomía de las universidades públicas. ¿Te estoy entendiendo bien? Así, propuesta por Morena, en los 7 casos. Okay. Y eso se suma a fenómenos como el CIDE, como la UNAM, como la ENA, donde hay un fenómeno, y sin mencionar lo que ha pasado en el CONACYT o la persecución a los científicos, en términos de libre pensamiento, libre investigación, todo lo que entendíamos como pilares absolutamente consolidados del derecho a la educación y libertad de pensamiento, hoy están bajo un asedio. Y ya no quiero terminar señalando, porque no se trata de una serie de malas noticias, no, pero bueno, es así. Es apabullante lo que nos estás diciendo, Emilio. Es así, Mauricio. El fenómeno de lo que entendimos como los derechos políticos a partir de la participación ciudadana y la consolidación de los órganos autónomos. Sí. Le entendimos así, o sea, en realidad fue una expresión de luchas ciudadanas. Fue arrebatarle, y tú eres un autor principalísimo en temas como la transparencia. Lo entendimos como un derecho, Mauricio. Lo luchamos como un derecho. Sí. La transparencia, el derecho al acceso a la información, hoy está en una serie de corrupción extraordinario. Hay, en este momento está corriendo, entiendo que no se ha presentado o se estará presentando esta iniciativa para eliminar a un largo listado de organismos descentralizados y desconcentrados que tienen todavía como eje de sustentación la defensa específica de grupos vulnerables. Estoy pensando en CONAPRED, en el órgano destinado... Sí, exacto. Chipina. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, efectivamente el sistema de protección para niñas, niños y adolescentes. Esta lógica de eliminar estos órganos para pasar sus funciones al seno del gobierno de la República, ¿te hace algún sentido, Emilio? Mira, déjame decírtelo así. Es un adelgazamiento del Estado que Margaret Thatcher aplaudiría rabiado. O sea, en realidad lo que estamos viendo es una disminución del Estado. Y muchas de estas entidades fueron producto de exigencias ciudadanas, como por ejemplo el CONAPRED. Pues de Gilberto Rincón Gallardo, ¿te acuerdas? Rincón Gallardo, para entender la política pública en la materia. Sí. Lo que es el CONADIS, ¿no? Por ejemplo, el Consejo para la Atención de las Personas con Discapacidad. Sí. Si eso se desapareciera,
estamos contraveniendo el principio constitucional de no regresión y las obligaciones internacionales del Estado mexicano. Hay obligaciones internacionales. Hay obligaciones internacionales. Y lo que sucede con el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, que era un sistema público de protección a la infancia en términos de la garantía de sus derechos. Sí. Pero un fenómeno similar, Mauricio, además de estas 16 entidades que hoy están en riesgo, sí. Fenómeno similar ha pasado con la institucionalidad que trabajamos en materia de derechos humanos particular. Por ejemplo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se echó año y medio sin titular, se desaparecieron los fideicomisos de protección a víctimas y hoy es una comisión absolutamente erosionada y disminuida. Sí. Fenómeno similar podemos decir de la CNDH, que hoy está en una esencia de ausencia total y más esencialmente sabemos de este organismo por sus escándalos laborales y por los excesos de sus funcionarios que por la protección a migrantes, que por la protección en materia de abusos de autoridad. Ahora inclusive nos vienen a presentar un escenario que uno se pregunta cuál es el diagnóstico que tiene la CNDH. Bueno, hablemos de eso después de este corte, Emilio, porque lo que estás relatando no solo es devastador, la verdad, sino que habla de una concepción del Estado que empieza a ser cada vez más difícil de entender. ¿Qué Estado queremos y qué Estado es el que se está construyendo? Si no te importa, hagamos un corte aquí y volvamos sobre ese tema, de qué Estado estamos hablando y qué deberíamos hacer en todo caso pues, para evitar esta devastación que nos estás dejando con el alma en un hilo, querido Emilio. Volvemos muy rápido para seguir hablando con el senador Emilio Álvarez y Casa. No se vaya. Estamos de vuelta con el senador Emilio Álvarez y Casa, que nos está pintando un panorama francamente preocupante, que no solamente habla de la vulneración de los derechos humanos en sus muy diversas manifestaciones, sino de una concepción del Estado, Emilio, decíamos, que déjame tratar y hacer un intento al menos de ponerlo ahora del otro lado de la moneda. ¿Qué Estado tenemos que defender y de qué manera podemos hacerlo? Te pregunto directa y francamente. Durante muchos años trabajamos en la redefinición del Estado. Sí, así es. Trabajamos en la redefinición esencialmente bajo la vía de la irrupción de nuevos actores para que el Estado no fuera ocupado todo por el gobierno. Sí. Y dos, para redefinir un término de relación donde los para que el Estado no fuera ocupado todo por el gobierno. Esta frase, perdón que me permita subrayarla, que te haya interrumpido, pero es que es muy, muy importante lo que estás diciendo. Sigue, perdón, Emilio. Es así, o sea, lo que queríamos es que cuando pensáramos en Estado, pensáramos que no solo era el gobierno. Sí. Y había muchos actores, propuestas, e incluso la redefinición de lo público. Pensando que no solo eran los partidos, que no solo era el gobierno, incluso hasta ni siquiera solo el mercado, esta vieja concepción de gobierno e iniciativa privada. Sí, neoliberal. Redefinimos el Estado y la segunda fue desde una óptica de derechos. Empezamos la batalla de los derechos electorales, los derechos políticos, y fuimos las mujeres, las feministas, nos fueron educando, transformando, cuestionando, y lo siguen haciendo, cosa que celebro. Y pienso entonces que lo que toca es otra vez una batalla por la defensa de lo que entendemos la vinculación de democracia y derechos humanos. Bueno, pero además, Emilio, perdón, pero es que ya esa batalla estaba dada. Quiero decir, no estamos hablando de un Estado por escribirse, por definirse constitucionalmente, sino que ya está en la Constitución, ya está en las leyes. Lo que está sucediendo es o la negación de esos derechos que ya están en la Constitución o la eliminación de los órganos que estaban diseñados para garantizarlos, pero ya están. Es decir, no hay que reescribirlos, ya están. Es otra cosa. Efectivamente, pero lo que estamos viendo no solo es una regresión y una erosión de eso, sí hay un asedio a toda esa institucionalidad de concepción del Estado, y hay una redefinición del pacto social por la puerta de atrás.
La definición del pacto social por la puerta de atrás significa la ruptura de los consensos fundados solo en la legitimidad de la urna del 18. Y eso no alcanza para entender un nuevo pacto social. El presidente está, junto con su equipo de gobierno y su fracción de país que entiende esta realidad, sí, intentando reconstruir un país o resignificar o transformar en sus códigos, pero demoliendo una parte importante de lo que fue la lucha democrática, incluso para que él y los suyos llegaran al poder. El argumento es que repartiendo dinero a quienes no lo tienen, a los pobres, pues se va a suplir las deficiencias que generó el neoliberalismo. Estoy tratando de parafrasear lo que se dice desde el gobierno mexicano. Es decir, un reparto de dinero en vez de instituciones que son onerosas, se dice, grandes, caras, para garantizar derechos que de todas maneras no acababan de ser garantizados. Entonces, mejor repartir el dinero. Esa es la concepción que yo percibo. Yo comparto esa concepción, pero justamente el problema que tenemos está más que demostrado, que la asignación financiera a las personas no garantiza derechos, ¿no? O sea, necesitamos Estado. Pues sí, para no solo dar un programa social como derecho que uno puede acompañar perfectamente, por supuesto, con los límites en materia de uso clientelar, electoral y perversión de lo que eso significa, porque sí estamos en una regresión muy importante en materia de padrones, controles y todo lo que significan los programas públicos. Sí. Pero la noción que me parece más importante es quiénes son los actores legítimos en el Estado. Y otra vez, sí, estamos en un fenómeno de una expansión masiva del gobierno en reducción de otros actores que hoy se quieren ver como ilegítimos. Por ejemplo, sí, no debe haber actores de la sociedad civil. Sí, ¿no? Así dice. No debe haber. Sí. No, ellos no son sujetos de interés público y tampoco son sujetos legítimos para trabajar en interés público, incluso eso dicen, aunque sea en detrimento de poblaciones en situación de vulnerabilidad, que es a quienes sirven. Sí, eso dicen, ¿no? Sí. Es contradictorio. Y pues dice, bueno, hombre, pero si estas personas se dedican a atender a personas en situación de necesidad, cada peso que porque son intermediarios, no dice el presidente. Sí, y no debe haber intermediarios. De cada peso que deja de recibir el SAT, sí, la sociedad civil ponía 8 pesos más. Sí. ¿No? Entonces multiplica la capacidad del Estado. Sí. Y esta concepción del presidente prefiere reducir la capacidad del Estado a salvo de que ellos sean los únicos que puedan tener interlocución con los pobres. Por ponértelo en un extremo. No, pues es un extremo que está siendo consecuente con el diagnóstico que nos acabas de ofrecer. Nos queda un minuto, el tiempo es un tirano. Y esta conversación es muy importante, querido Emilio. Te ruego que nos ayudes a cerrar este programa. Yo estoy en este momento ya muy preocupado, la verdad. Es tiempo de que quienes defienden causas levanten la voz. Okay. Es tiempo de que quienes creen en la democracia levanten la voz. Sí. Con independencia de que se crea o se otorgue confianza y beneficio a este gobierno, de acuerdo, es tiempo de levantar la voz y decir unos bastas, como tú valientemente lo hiciste en la FIL. Esto es muy importante, es decir, estén o no de acuerdo con este gobierno y voten o no a favor de su partido, necesitamos entre todas, entre todos defender los derechos humanos. Eso es lo que estoy diciendo, pero sin dudar. Emilio, quien esté o no a favor de este gobierno, un tema piso universal, ético, político, jurídico, es la defensa de los derechos humanos. Emilio Álvarez y Casa, como verán, es de veras un ícono de la defensa de los derechos humanos. Ha sido un programa, creo que muy importante Gracias, de veras, muchas gracias, Emilio, por estar con nosotros. Mauricio, y con profunda admiración a esto que estás haciendo, porque eso es defender la democracia en el sentido de su vida y su valor. Te lo agradezco mucho y de veras es un honor. Nosotros volvemos a vernos en la siguiente conversación. Muchas gracias. La política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble
cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.